José era un camionero común, de rasgos duros, fríos y una mirada cansada, resultado de más de 30 años de esfuerzo y largas jornadas frente al volante de su camión americano, recorriendo las infinitas rutas del país. Como cada noche, según lo permitía su itinerario, José se detenía siempre en la misma estación de servicio, para tomar un poco de café, cargar combustible si era necesario, y entablar una breve charla con el dueño de la cafetería del lugar, Alberto, un joven de carácter liviano y amable, con quien compartía momentos de buena charla. Luego de suficiente cafeína en el cuerpo y algo de comida, volvía a emprender su ruta, no sin antes revisar el camión, como acostumbran a hacer los camioneros antes de comenzar una nueva aventura. Ya en la ruta, todo parecía normal, típico. Algo de música country, el aire acondicionado equilibrado, lo suficiente para mantenerlo cómodo. Todo estaba en orden. De pronto, una fuerte lluvia comenzó a caer, acompañada de un viento intenso que parecía susurrar cosas inentendibles a través de las ventanas. José no le dio demasiada importancia. Después de años de experiencia, aquello era solo otro día más en la oficina. Sin embargo, algo distinto había en el ambiente, algo que no sabía qué era, pero que lo incomodaba, lo inquietaba. Aún así, trató de concentrarse en la ruta, ya que, dadas las condiciones climáticas, era necesario mantener toda su atención en el camino. De repente, sintió un fuerte golpe proveniente de la parte trasera del camión. José decidió buscar un lugar seguro para detenerse y revisar qué había pasado. Quizás algún problema con la carga, algún animal, o vaya uno a saber qué cosa se había cruzado en su camino. Revisó la carga. No encontró nada fuera de lo normal, solo agua, lluvia y viento por todos lados. Continuó su viaje, extremando los cuidados dadas las condiciones climáticas. Esta vez, volvió a sentir el mismo golpe, metálico, en la parte trasera del camión, pero más bien como si viniera desde dentro. Él maneja un camión con un gran contenedor atrás, el cual en ese momento iba prácticamente vacío. Solo portaba viejos muebles y algunos armarios provenientes de una mudanza de antiguas oficinas de administración de la ciudad. El golpe sonó por tercera vez, pero ahora fue mucho más metálico y con una especie de eco, como si cayera la tapa de una olla dentro de una iglesia. Ese efecto profundo y resonante. Justo cuando se proponía detenerse para investigar, miró hacia el cielo y vio una enorme luz que se acercaba hacia él. Aquella luz estaba formada por 5 luces pequeñas que dibujaban un pentágono, más una luz central. Al principio estaba en lo alto del cielo, pero comenzó a acercarse muy rápidamente hasta que, en un instante, lo encandiló por completo. Cegado totalmente por la intensidad, sintió un miedo profundo de provocar un accidente. Inmediatamente, todo se acompañó de un fuerte zumbido, y, de pronto, todo pasó. Abrió los ojos, pero esta vez no estaba frente al volante. Estaba acostado en una camilla de hospital, con una luz que iluminaba directamente su rostro, una luz con forma de pentágono. Se acomodó en su camilla y rápidamente pensó que, efectivamente, había tenido un accidente y que, luego de un par de horas, había despertado en el hospital. En cierta forma, sintió alivio, pues estaba vivo, aunque profundamente desorientado. Intentó ponerse en contacto con las enfermeras y doctores que circulaban por el pasillo, sin mucho éxito inicial. Intentó levantarse de la cama, ya que en realidad no sentía ningún tipo de dolor. No tenía heridas, nada que lo hiciera pensar que sufría alguna lesión importante. Se levantó, miró por la ventana, y todo estaba relativamente normal. Una bella mañana se proyectaba a través de las ventanas de la sala. «Muy buenos días», dijo un hombre alto, blanco como la nieve, de ojos azules intensos y cabellera rubia mezclada con partes canosas. «Soy el Dr. Strauss.
Estoy a cargo de su recuperación. Por favor, vuelva a la camilla y conversemos. José volvió a acostarse. Intentó taparse, pues sintió frío. La habitación parecía estar enfriándose cada vez más. En ese momento tenía más dudas que certezas, pero se tranquilizó al ver al doctor y comenzó a hacerle preguntas. El doctor respondió escuetamente cada una de ellas. Intercambiaron las típicas palabras y frases cortas que las personas suelen compartir con un médico. Sin embargo, José seguía sin tener claridad sobre cómo había llegado allí. Necesitaba validar su hipótesis inicial, que había tenido un accidente. ¿Accidente?, dijo el doctor. No, usted no ha tenido ningún accidente. Un hombre lo encontró tirado en la ruta y lo trajo al hospital. Lo recibimos y lo examinamos. Usted no tenía nada, ninguna lesión en el cuerpo, pero como estaba inconsciente, lo hospitalizamos. Si nada malo ocurre, podría recibir el alta pronto. El doctor miró su reloj de pulsera y, tras un gesto rápido, se dirigió a un antiguo televisor que estaba en la sala. Discúlpeme, voy a encender la televisión. El presidente de Estados Unidos dará un anuncio importante para toda la humanidad. Estos son momentos históricos que no podemos dejar pasar. José pensó, claro, seguramente otra patraña de Trump sobre la paz, la guerra, Groenlandia y quién sabe qué otra locura política en el mundo. Al encender la televisión, apareció el presidente dando un discurso maravilloso y futurista sobre los viajes a la Luna y el desarrollo de la humanidad. El doctor miraba y escuchaba fascinado, pero José observaba con terror e incredulidad. El presidente que estaba dando el discurso no era Donald Trump, era John F. Kennedy. Y la fecha que aparecía en pantalla era 12 de septiembre. ¿Qué día es hoy?, preguntó. 12 de septiembre de 1962, respondió el doctor. José estaba estupefacto. Pensaba que estaba en una especie de pesadilla, o que el supuesto accidente le había causado algo en la cabeza, que lo hacía imaginar cosas. Estoy soñando. Seguramente, se repetía. Pero a medida que pasaba el día, todo iba cobrando sentido dentro del contexto actual. La televisión efectivamente era antigua. La habitación estaba muy fría, porque no tenía los sistemas de aire acondicionado que él conocía. Al mirar por la ventana, todo parecía normal, excepto por los automóviles. Todos antiguos, al menos desde su perspectiva. Trató de buscar entre sus cosas, sus documentos, licencia de conducir, o algo que comprobara que no pertenecía a esa época. No encontró nada. Cuando preguntó a las enfermeras por sus papeles, le dijeron que cuando lo encontraron, no llevaba nada consigo. Decidió seguir con el proceso. No quiso decirle al Dr. Strauss que, al parecer, había viajado en el tiempo. Pensarían que estaba mal de la cabeza y lo dejarían más días hospitalizado. Realizó los papeles y las gestiones típicas previas a la alta médica y salió del hospital, asustado y muy curioso por su entorno. En esos años, los protocolos de hospitalización y alta no eran tan estrictos como ahora. Por esa razón lo dejaron ir sin más. José trató de calmarse y asumir la situación. Se dijo a sí mismo, ya que estoy en el pasado, iré a visitar a mis padres. Viajé 64 años atrás. Ellos están vivos ahora mismo. Aquello, en cierta forma, le pareció maravilloso. Fue a la dirección que recordaba, donde sus padres le habían contado que vivieron cuando se conocieron. Efectivamente encontró la casa. No parecía tan vieja como la recordaba. Golpeó la puerta, decidido a preguntar por sus padres, con la idea de ocultar su identidad, porque no podía contarle a nadie lo que había pasado. Nadie le creería. Para su sorpresa, una persona abrió la puerta. Charlaron brevemente, pero lo importante fue que le dijo que nunca habían vivido allí personas con el nombre de sus padres. Aseguró que él había estado allí desde siempre y que solo permanecería unos días más.
ya que vendió la casa a una compañía que la derribaría junto con toda la cuadra para construir un centro comercial. José volvió a llenarse de dudas. La confusión regresó con más fuerza. ¿Cómo era posible eso? En su línea temporal, él mismo había visitado la antigua casa de sus padres cuando aún estaban vivos, y no había ningún centro comercial, ni siquiera cerca. Desesperado, caminó hasta una plaza cercana. Se sentó e intentó pensar. Había viajado al pasado, pero a otra realidad. ¿Había viajado a otro universo? ¿O seguía soñando? De pronto, divisó a un joven caminando. Le pareció conocido. Su rostro le era familiar. Sintió cierta alegría en medio de toda la locura que estaba experimentando. Era su amigo Alberto. «Alberto, ¿cómo estás? ¿Qué haces aquí?», preguntaba José. Alberto lo miraba con incredulidad y se alejó de él. «Necesitamos conversar, ver qué está pasando y cómo salir de acá». Alberto lo observaba como quien mira a un desconocido que le habla en la calle. «¿Cómo sabes mi nombre?», le dijo. «¿Cómo?», respondió José. «Somos amigos, desde el servicentro». El joven sí se llamaba Alberto, pero no conocía a José, por lo que todo se volvió aún más confuso. José trató de explicarle la situación mientras Alberto escuchaba, aunque sin demasiado interés. Le contó lo del camión, los golpes metálicos, la luz en el cielo y luego lo del hospital. Alberto escuchaba, pero también estaba confundido y asustado, hasta que un detalle captó su atención. Cuando José le habló del Dr. Strauss, aquello capturó definitivamente su interés. Alberto también conocía al Dr. Strauss, pues lo había atendido años atrás, cuando sufrió un accidente y despertó de un coma después de 10 años. Intercambiaron sus historias, pero aún había cosas que no cuadraban. ¿Por qué Alberto no lo conocía si eran muy amigos? Sus experiencias habían sido, en cierta forma, extremas, pero diferentes. Sin embargo, tenían un factor en común: el Dr. Strauss. José lo entendió rápidamente. Ahí estaba la explicación, ahí estaba la verdad. Decidió entonces ir a buscar al Dr. Strauss al hospital, junto con Alberto. Llegaron a la oficina de recepción del hospital. Se identificaron como antiguos pacientes y solicitaron hablar con el Dr. Strauss, ya que tenían algunas dudas sobre sus procesos de recuperación. La secretaria recepcionista los miró con cara de pocos amigos. ¿Es una broma? No tengo tiempo para estupideces, menos de personas adultas como ustedes. Esto está bien para bromas de niños, no para viejos como ustedes. Pero, ¿cuál es el problema, señorita? No estamos bromeando. El Dr. Strauss me atendió hace pocas horas, y a mi amigo le salvó la vida hace unos años. La secretaria, ya con poca paciencia y visiblemente estresada por el papeleo, respondió: el Dr. Strauss desapareció hace 100 años. Luego del hospital, José, ya asumiendo que la situación era bastante extraña, decidió salir junto a Alberto en búsqueda de respuestas. Recorrieron la ciudad para ver si algo llamaba su atención. Alberto ya llevaba un tiempo en ese lugar. Había aprendido a adaptarse después de despertar del coma y, si bien también para él había cosas extrañas, en cierta forma lo asumió con relativa normalidad, pues los doctores le habían indicado que parte de su memoria se había borrado. Quizás por eso tampoco recordaba a José como su amigo. Conduciendo por la calle, divisaron a lo lejos algo que llamó profundamente la atención de José. Todo era muy distinto a lo que él conocía del 2026. Aquel edificio era alto, oscuro y con grandes ventanas que reflejaban la ciudad. Un tipo de construcción que hoy es fácil encontrar en cualquier capital o ciudad importante del mundo, pero no en esa época. Lo que dejó atónitos a ambos, principalmente a José, fue el nombre que aparecía en la parte alta del edificio, acompañado de un logo. El nombre era I.A. Strauss, y el logo era una especie de pentágono formado por 5 puntos blancos y uno central. A esas alturas,
Todo estaba demasiado confuso y sin sentido. Asumiendo que ya no quedaban respuestas y que todo parecía una pesadilla, decidieron entrar al edificio. Quizás habría alguna pista, o tal vez solo era una coincidencia de nombre. Ingresaron a la recepción y se asombraron por lo lujoso y moderno del lugar. Allí estaba nuevamente el logo de la empresa. José recordó la luz que vio aquella noche mientras conducía su camión. Era la misma figura. Ya no sabía qué pensar. Se acercó entonces a la recepcionista, quien, sin dejar que José hablara, le dijo: «Buenos días, José. El doctor Strauss lo está esperando». «José, soy el doctor Strauss. Creo que tú y yo ya nos conocemos. Queremos agradecerte por tus servicios. Industrias Strauss está muy contenta con tu desarrollo y tu trabajo nos ha permitido realizar grandes avances en el área de la inteligencia artificial y simulación». José estaba estupefacto. Sintió terror, miedo, enojo, una mezcla de sentimientos frente a las palabras del doctor Strauss. ¿De qué está hablando? Yo solo quiero volver a mi tiempo y conducir mi camión. Por favor, ayúdeme. Estoy cansado de tantas cosas extrañas. Solo soy un hombre común que no sabe hacer mucho más que transportar cargas de un lado para otro. Lo he hecho durante 30 años. Te equivocas, respondió el doctor. Eres capaz de eso y mucho más. Tecleó algo en una pantalla moderna y luego le pasó una hoja y un lápiz a José. En esa hoja había una especie de problema matemático. «Resuélvelo», le dijo Strauss. «Resuélvelo», le dijo. José no daba crédito a lo que escuchaba. Tomó el papel, lo examinó unos segundos y, como si una conexión neuronal desconocida se activara en su interior, resolvió el problema en menos tiempo del que lo haría un ingeniero o matemático común. Ni siquiera él mismo entendía cómo era posible. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puedo saber cosas que ni siquiera sé que sé? Esto es demasiado. Por favor, ayúdeme, o dígame la verdad». El doctor Strauss, muy calmado y sonriente, dirigió la mirada a Alberto, que estaba allí con una inquietante actitud de contemplación y espera. «Gracias, Alberto. Tu misión ha terminado». El doctor escribió algo en el computador, y Alberto cayó desvanecido al suelo. José no lo podía creer. El doctor acababa de matar a su amigo con quién sabe qué clase de tecnología o ciencia desconocida. «Tranquilo, José. Aquí nadie ha salido herido. Solo reprogramé a Alberto. Ya no lo necesitamos. Las cosas que nunca vivieron no pueden morir». «¿Qué está diciendo, doctor?» «Es lo que escuchas, José. Alberto era simplemente un agente de IA que programamos para que te hiciera compañía en tu vida. Tú tampoco existes, José. Eres simplemente un agente, un programa computacional, un experimento creado por programadores. Todo lo que has experimentado, vivido o soñado, incluso el supuesto viaje en el tiempo, es invención de IA Strauss». «¿Qué edad tienes? ¿60 años? En realidad solo tienes 1 hora de vida. Te creamos esta mañana y ya por la tarde hemos decidido desconectarte, porque obtuvimos los resultados que buscábamos». José no podía asimilarlo. Con tanta locura acumulada, terminó aceptando su destino, que nunca existió, que nunca vivió, y que ahora estaba a punto de desaparecer para siempre. Pero él tenía conciencia, o al menos eso creía. ¿Cómo era posible sentirse consciente, sentirse inteligente, y que al final del día todo fuera una ilusión? ¿Será la vida de todos igual que la de José? Difícil saberlo. «Señor Strauss, ¿puedo pedirle un favor?», preguntó José. «Claro, dime lo que necesites antes de desconectarte». «Me gustaría volver a mi vida, si es que se puede llamar vida, anterior. A mi camión, sentir por última vez lo que era vivir en mi tiempo. Quizás ver a mi familia y amigos por última vez. Creo que podemos hacer eso.
respondió Strauss. Le entregó un reloj sencillo, metálico, gris, análogo, como una forma de premiarlo por sus servicios. Te enviaré a tu tiempo para que puedas despedirte y sentir por última vez lo que fue tu vida. Strauss escribió un comando en su pantalla. José comenzó a sentir un intenso frío. Exactamente la misma sensación que había experimentado aquella noche en el camión cuando todo comenzó. Nuevamente la luz frente a sus ojos. El fuerte zumbido. Y despertó en su cama, en su casa, frente a una mujer que lo miraba con una mezcla de enojo y alegría, que procedió a abrazarlo. José, gracias a Dios estás despierto. Es hora de levantarte, dijo su esposa. Hoy es tu cumpleaños y debemos preparar todo. Solo por ser hoy te he dejado dormir más de la cuenta. José estaba confundido, pero sintió un profundo alivio al ver su entorno. Todo había sido un sueño, una pesadilla, más bien. Se levantó, tomó un baño y desayunó junto a su mujer y sus hijas, ya mayores, que habían ido a visitarlo por su cumpleaños. José estaba tranquilo. No recordaba mucho del sueño, solo que estaba relacionado con viajes en el tiempo, un camión y otras tonterías que le provocaban algo de risa y a la vez un leve miedo. Por la tarde comenzaron a llegar los invitados a su fiesta, entre ellos su fiel amigo Alberto, a quien abrazó como si no lo hubiera visto en años. Alberto le entregó un regalo, un camión de juguete. Sus hijas le regalaron vinos, otros familiares le obsequiaron poleras, los típicos regalos de cumpleaños. En un momento sonó el timbre. Era un repartidor de FedEx. ¿Vive aquí el señor José Bruno? Sí, soy yo, respondió. Firme aquí, por favor. Le entregó una pequeña caja. José entró a la casa y preguntó a su esposa si ella le había comprado otro regalo. Ella negó con la cabeza. Abrió la caja con impaciencia. No había remitente, solo un sencillo reloj metálico gris y una tarjeta que decía: «Feliz cumpleaños, José», firmado únicamente con la letra S.